Bienvenidos amigos a esta reflexión o evangelio del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me siguen y me ven a través de las diferentes plataformas por donde yo transmito: Facebook, WhatsApp, YouTube, por Canal Legón, telecomunicaciones de televisión, por Fibranet Plus y también por mi canal digital cnclaunion.com.co, por todas estas plataformas. Cuando yo estoy por fuera de los estudios del canal CNC, yo reflexiono mucho sobre mi vida y sobre los acontecimientos que suceden alrededor mío. Entonces uno se pregunta si está bien lo que yo hago todos los días, e inclusive llamarlos a la sensatez, al llamarlos y decirles, por ejemplo, a los que están por fuera de la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, que están por fuera, a los apóstatas, a los protestantes. A veces me pregunto, pero ¿por qué les llamo la atención? ¿Por qué no simplemente los dejo y ya? Igual ellos no van a escuchar, pero es algo que se mueve en mí definitivamente, algo dentro de mí que me dice: no, César, no puedes renunciar, tienes que decírselos, a ver si ellos te escuchan. Si te escuchan y escuchan la palabra de Dios, seguramente se salvarán. Pero si no les predican ni les dicen nada, seguramente se van a condenar porque no conocieron la verdad. Y entonces uno dice: pero es que ellos, uno los escucha cuando pasa por ahí por las iglesias protestantes, cómo aleluyan, cómo alaban y cómo gritan a Cristo, y son todos lindos. ¿Cómo puede que Cristo no esté con ellos? ¿Cómo puede ser eso posible? Si ellos aman a Dios sobre todas las cosas y lo proclaman y buscan estar en paz consigo mismo y todas esas cosas. Pero luego me pongo a ver la Biblia, escuchar al Padre Luis Toro, analizar la doctrina de Jesucristo, y definitivamente no hay cómo no decirles nada. No se puede quedar callado, porque hasta Cristo lo dijo: hablarían hasta las piedras. Cuando Jesucristo iba entrando a Jerusalén, le dijeron: manda a callar a esos discípulos tuyos con esa alegoría y con tanta bulla. Y Jesucristo: si ellos callaran, gritarían hasta las piedras. Por lo tanto, es imposible, muchachos, yo quedarme callado y no decirles y predicarles la verdad, porque yo lo que predico es la verdad. No ve que la palabra de Cristo no es la mía, hombre. Yo cada vez que me siento que alguien me está como juzgando, de una me meto con la Biblia y me sonrío, porque es que es la palabra de Dios. Caso es la de César Arias, y me sonrío porque a muchos me hablan de juzgar y me hablan de decir: ve, pero ¿y este qué es lo que se cree? Pues César Arias se cree César Arias nomás. Pero pues desde un tiempo para acá, bendito sea Dios que ha puesto los ojos en mí para yo predicar la palabra de Dios y hacerla todos los días. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios, no endurezcan su corazón. Hoy vamos a tocar un tema muy lindo, muchachos. Este tema tiene que ver con algo así, voy a decírselo de una vez. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo por estos días? Por la violencia que se está viviendo en estos pueblos, porque están extorsionando a las personas, las están haciendo ir hasta del pueblo, sienten temor de que de pronto una bala perdida, sienten temor de que de pronto uno de sus hijos caiga, o que ustedes saliendo de pronto la violencia les toque, y sienten ese miedo al interior, que hasta muchos se han enclaustrado y les da miedo salir incluso a la puerta de la casa. El evangelio de hoy es para ustedes, para esos que sienten miedo, para esos que sienten miedo. Leámosla, pero vamos a persignarnos como debe ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una invocación de Dios para que Dios se haga presente. De la carta de Pablo a los Filipenses 2, 12, 18. Seguid actuando vuestra salvación, porque es Dios quien actúa en vosotros al querer y la actividad. Queridos hermanos,
ya que siempre habéis obedecido, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Seguid actuando vuestra salvación escrupulosamente, porque es Dios quien activa en vosotros el querer y la actividad para realizar su designio de amor. Cualquier cosa que hagáis sea sin protestas ni discusiones, así seréis irreprochables y limpios y límpidos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una gente torcida y depravada, entre la cual brilláis como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir, el día de Cristo. Ese será mi argumento para probar que mis trabajos no fueran inútiles, ni mis fatigas tampoco. Y aún, en el caso de que mi sangre haya de derramarse, rociando el sacrificio litúrgico que es vuestra fe, yo estoy alegre y me asocio a vuestra alegría. Por vuestra parte, estad alegres y asociados a la mía. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Está resumido lo que les dije ahorita al principio en estas frases. Cualquier cosa que hagáis sea sin protestas ni discusiones, así seréis irreprochables y límpidos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una gente torcida y depravada. En esto voy a resumir yo la partecita mía. Nosotros debemos seguir siendo luz con nuestras formas de actuar en nuestra vida. Nosotros debemos siempre guiarnos por la fe en Cristo, sin tener miedos. Óigalo, sin tener miedo. Quien actúa con Dios no siente miedo. Pablo lo está diciendo, así me toque soltar mi sangre y dar mi sangre, dar la sangre mía por mi vida. Pero se las estoy dando a ustedes para que ustedes entiendan que debemos conservar la fe en Cristo todo el tiempo y ser irreprochables ante el mundo, ser luz ante el mundo. Si usted está con Cristo, ¿por qué vas a sentir miedo? Si estás con Cristo y todo el tiempo es Cristo, ¿por qué vas a sentir miedo? Si Cristo debe ser tu luz, tu salvación, tu espiritualidad, tu fe, a ver, ¿cuál es otra palabra que digo? Tu fortaleza, tu consuelo. No sientas miedo. Entonces vamos a analizar otro pedacito. Tienes problemas en tu casa. Pon tus fuerzas en Dios. Tienes dificultades con tus hijos. Entrégaselos a Dios. Que todas tus acciones vayan de acuerdo a Dios. Oiga, ¿cómo se educa un hijo? Yo que he tenido varios hijos y todos me salieron raros y diferentes. Porque desafortunadamente en mí, voy a aplicarlo a mi vida porque pienso que es bueno aplicarlo. Cuando me separé de mi primera esposa, ya la gente me había dicho, César, los que van a sufrir son los hijos. Y eso ya lo conocemos. Cuando una pareja se separa, preocúpese por sus hijos porque ellos van a ser la consecuencia de su separación. Y efectivamente yo la viví. Mis hijos se descarriaron al final porque se fueron con la mamá. Y la mamá se fue para España y los abandonó. Y aunque crecieron al lado mío, no fue lo mismo. Y ellos tomaban sus propias decisiones y muy equivocadas por culpa de la mamá. Y hoy día tengo dificultades con esos hijos. Afortunadamente tengo otro que lo estoy tratando ya por el camino correcto. Pero los hijos siempre van a pagar esa situación de estar alejados de Dios. Entonces mi consejo práctico es que si ustedes tienen problemas con sus hijos, no los abandonen, muchachos. Acérquense a ellos. Pero es que mi hijo es demasiado agresivo, es grosero, es patán. Muchachos, busque, si así sea con psicólogos, pero busque siempre estrategias
para acercarse a sus hijos y que sus hijos no se vayan. Pero el principal consejo es que esté cerca de Dios para que sea Dios el que la guíe o lo guíe para con sus hijos, para que la guíe o lo guíe con su esposa o con su esposo, para que la guíe o lo guíe con sus familiares o amigos, para que la guíe o lo guíe en su empresa, en su trabajo. Debemos estar siempre cerca de Dios. Y si estamos siempre cerca de Dios, Dios no nos abandona. Vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Bueno, vamos a leer el Salmo. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. Oiga, ni porque hubiera dicho algo diferente ahorita. Es eso. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero gozar la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Pero si es que eso se los acabo de decir, muchachos. Venga, cuando usted siente la presencia de Dios en su corazón, usted ya deja de sentir miedo. Cuando usted realmente se ha entregado a Dios en cuerpo y alma, ya deja de sentir miedo en el mundo. Oiga, deja de sentir uno hasta miedo de la muerte. Hasta de la muerte siente uno miedo. Estaba estos días en Alcalá y eran las 7 de la noche. Sí, como las 7 de la noche. Y entonces me decía el caballero que me estaba acompañando, que me despedía, me decía: César, mucho cuidado en el camino, que te vaya bien. Y yo le dije: sí, señor, me va a ir bien porque yo voy con Dios. Y yo no le tengo miedo al camino. ¿O es que pasa algo en ese camino? No, César, no, de Alcalá para acá no pasa nada, pero tenga cuidado. Sí, señor, voy a poner cuidado, pero yo voy con Dios en el camino. Y Dios es mi lámpara, es mi luz, es mi guía. A Él me entrego, Él me protegerá. Y eso es lo que dice este salmo. Eso es lo que dice este salmo. Dice aquí así, una cosa: ¿a quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? ¿Tienes temores de salir de la casa? No, señorita. No, señor. No, abuela, no, abuelo. No sienta temor. Hay una frase que dice, que se dice en el mundo: el que nada debe, nada teme. Salga, disfrute de la vida, salga al parque. Somos más los buenos que los malos. Disfrútese usted y disfrute de su familia, pero no se encierre en su pensamiento, en ese pensamiento de temor. Es que si me asomo a la puerta, de pronto una bala perdida. Es que si, no, es sentir miedo a sí mismo. Es su mente la que lo está llevando a enclaustrarse. No, entréguese a Cristo. Ore, pídale a Dios. Vaya a misa. Siéntese una hora en el Santísimo. Yo nunca lo he hecho. Pero siéntese una hora o media hora en el Santísimo. Y métase en el cuento de Dios y vas a ver que Dios te quita todas esas ataduras, esos miedos, y te ayuda, porque es lo que dice el Salmo. El Salmo dice: una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Y agrega hacia el futuro: espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Es así como debemos vivir la vida, en Cristo nuestro Señor. Debemos ir a misa, debemos comulgar, debemos confesar nuestros pecados. El sacerdote va a ser nuestro consuelo. Él nos va a dar un buen consejo en las manos de Dios. Y vamos a leer el Evangelio
que, como yo siempre lo he dicho, es una bofetada para los que actúan mal. Evangelio San Lucas 14, 23, 33. El que no renuncia a todo no puede ser discípulo mío. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: me detengo aquí. Ojo, ¿a quién le va a hablar Jesús? No le va a hablar a los discípulos, no le va a hablar a los escribas, no le va a hablar a los fariseos, le va a hablar a la gente. ¿Y quién es la gente? Usted y yo. Usted y yo somos a quien se va a dirigir Jesús. En aquel tiempo mucha gente, incluyase usted y yo, acompañaban a Jesús. Él se volvió y les dijo: a usted que tiene miedo, a usted que siente desesperos, si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra de Dios. Te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio tiene varias cosas para discutirlas o debatirlas o analizarlas o escudriñarlas. Varias cosas. Voy a tocar unas 2 o 3. Las primeras es lo que él dice. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre. ¿Cuántos de ustedes están apegados a su padre y a su madre y los tienen como si fueran Dios? Hasta yo recuerdo yo, claro que yo sí lo tenía claro. Recuerdo yo en mi juventud, tenía 25 años, y yo puse a mi papá en un pedestal. Pero eso sí, más arriba del pedestal estaba Dios. Primero Dios y segundo mi papá. Tercero mis hermanos. Y cuarto mis familiares. Y quinto mis amigos. Y sexto mis conocidos, allegados, amistades. Y séptimo la gente. Y así tenía yo dividido mi juventud. Mi papá estaba por encima de todos. Yo amaba mucho a mi papá. Pero sí tenía claro este mensaje bíblico, que por encima de mi papá y de mi mamá estaba Dios. Muchos de ustedes colocan a lo mejor a su papá y a su mamá por encima de Dios. Y eso es un error de acuerdo a lo que Jesucristo dice. Y a su madre, y a su mujer, y a sus hijos. Bueno, sigo discutiendo sobre ese tema. Algunos creen que el centro del universo es trabajar por la esposa y trabajar por los hijos, tener por sus propiedades, luchar por los seres queridos, por los que están alrededor nuestro, y ponemos por delante de Dios a la familia y a todo esto. Y creemos que eso es la razón de existir en el mundo. Y Jesús nos da esa bofetada diciéndonos que quien posponga por delante, si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, bueno, a todos los que le acabo de decir, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás mío, no puede ser discípulo mío. Y dice esto:
hay uno aquí que me encanta, que somos los narcisistas, que somos los que nos creemos el centro del universo. Incluso Jesús lo dice. E incluso así mismo hay personas que se endiosan, se creen tan importantes en el mundo que se creen dioses. Y eso sucedía mucho en los tiempos paganos. Nabucodonosor se creyó un dios, y como él, Belsasar, Darío, se creyeron dioses, y Dios a cada uno les dio su lección. A todos esos reyes de ese tiempo, Dios les dio su lección, porque se creían dioses. Hubo uno que fue terrible. No, es que no recuerdo el nombre de ese personaje. Luego les diré que él se creía Dios, y el que no se arrodillara adelante de la estatua de él, entonces o lo consideraba Dios. El Cesías, es que se me escapa el nombre de ese personaje malvado, mandó quemar a 7 hijos y a la mamá, porque ellos no se inclinaron ante él como Dios. Y bueno, fue una cosa terrible. Pues bien, hay muchas personas en el mundo que se endiosan. De pronto hoy día podríamos nombrar hasta Trump. El presidente Trump, que en estos momentos quedó de presidente, es un personaje de cierta forma que se endiosa, cree tener la razón, cree que lo que él dice es palabra de Dios. Y eso es un error. Aquí dice la Biblia que así no renuncia a sí mismo, a sus propios pensamientos, a sus propias formas y conductas de actuar en la vida, y no renuncia a eso y pone por delante a Dios, no es digno de Dios. Aquí está escrito esa parte. Por lo tanto, dice: no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Y es así como Dios nos manifiesta con 2 ejemplos. Si un hombre va a salir a construir una torre y no calcula primero si le va a alcanzar la plata para construir la torre, los amigos le van a decir: vea, se puso a construir y no es capaz de terminar. Si va a entrar a la guerra con otro rey y no calcula si con 10.000 hombres es capaz de ganarle a uno que tiene 20.000, es mejor que no se ponga a hacer nada. Y aquí Dios nos termina diciendo: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Les dije desde un principio, nosotros debemos colocar por delante en esta vida a Dios. Y pongo como ejemplo a Pablo y a todos los discípulos y a todos los santos. Pablo decía: ya no soy yo el que vive en mí, es Cristo el que vive en mí. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Ya no soy yo el que vive en mí. Por lo tanto, eso es lo que Dios nos está diciendo, de que coloquemos por delante a Dios en nuestra vida. No suframos de miedos, no tengamos miedo a la vida, no le tengamos miedo a los problemas, no le tengamos miedo a las dificultades, que Dios nunca nos va a esconder el rostro siempre y cuando actuemos en el nombre de Él y estemos con Él. Espero que hayan entendido esto. Los malvados, los guerrilleros, los grupos subversivos, los narcotraficantes, los asesinos, los extorsionistas, los ladrones, por Dios, no están gordos. Ellos no están gordos, están hinchados de su maldad, y Dios los llamará a juicio. Pero nosotros, los de bien, vivamos nuestra vida en base a Cristo, que en nosotros se note a Cristo todos los días en nuestra forma de actuar. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.